Bueno, ¿cómo te parece, Jadir, que seguimos con la situación en Venezuela con las cárceles? Nuevamente se suman 51 cárceles en huelgas de hambre y se le pone la situación color de rosa a Maduro. Para nadie es un secreto que cada vez pues la situación con las cárceles está cada día peor y pues está dentro del ojo del huracán, digamos, a nivel internacional con el tema de los derechos humanos. Pues ahora se hizo visible, el régimen obviamente no ha querido aceptar ni ha hablado sobre este tema de la huelga de hambre, pero hizo tanto ruido que cambiaron la ministra que estaba al mando de todo la ministra que estaba al mando del sector penitenciario. Y comenzaron, tú sabes, a sacar imágenes del sector salud dentro de las cárceles, como a dar una idea de que los reos están siendo atendidos cuando el país entero o los familiares de todos esos reclusos están protestando en las afueras de las cárceles entre Caracas, Maracaibo, y ya se han sumado, Jadir, 51 centros de reclusión En a esta total, huelga sí. de hambre en total. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo preocupante es que ellos no tienen condiciones físicas para soportar esta huelga de hambre. Entonces, ¿qué piden? ¿Qué es lo que piden? Bueno, piden que el retraso de sus derechos procesales sean atendidos, piden que el hacinamiento que hay cese porque realmente el régimen no ha actualizado la data de la cantidad de presos que tienen en las cárceles de Venezuela. Fíjate que según la data del Observatorio Venezolano de Prisiones, dicen que hay alrededor de 33.558 presos entre los 45 centros carcelarios. Pero la suma no es realmente del todo descifrable como tal porque no hay una data actualizada. Entonces, Claro. eso da a pensar el hacinamiento que hay y es lo que o sea, es lo que ellos están protestando y hasta las cárceles de mujeres están sumadas a esto. Entonces, para Maduro, pues esto se le pone color de hormiga porque Jadir, si ya él está bajo la lupa de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, pues esto es como que va haciendo ruido. En otro programa hablábamos sobre esto y a mí me Sí, preocupaba porque sobre. normalmente el gobierno tiende a no hacer nada, pero fíjate que ahora él hipócritamente está mostrando imágenes del sector salud, donde los reclusos están siendo atendidos, pero es que hay una cantidad de presos de la tercera edad donde no están siendo atendidos, no tienen ningún tipo de medicamentos, están en condiciones terribles. Entonces, los familiares están bien preocupados con esto. Es que estaba leyendo que de los 23 estados, 17 están en huelga en los centros penitenciarios. O sea, Así es. está abarcando la mayor parte del país y amenaza con extenderse a la situación. Mientras Ujú. tanto, por supuesto, se aproximan las elecciones, la popularidad de Maduro sigue en picada, la del mundo al mismo tiempo sigue subiendo y realmente es una situación que se torna irreversible. Como decía la difunta, ¿cómo se llamaba esta? La del CNI, Tibisay Lucena, la Divisay Lucena, que irreversibles. decía, ya el conteo es irreversible. Bueno, yo realmente no sé, como alguien que en diferentes encuestas de opinión aparece con un 9% de intención del voto frente a más de un 90% del otro candidato, ¿cómo puede cambiar esa diferencia? No estamos hablando de 5, 10, 20 puntos, estamos hablando de 90 puntos, señores. O sea, Muchísimo, tendría que hacer, muchísimo. van a, van a tener que hacer, si quieren quedarse en el poder, un fraude descomunal, aparecerse con el show del Esequibo, invadirlo, yo no sé, pero van a tener que hacer algo fuera de lo común porque realmente nadie se va a tragar que el 28 de julio Maduro finalmente logre ganar las elecciones. Eso no se lo cree, señores, ni los muchachitos que creen en Cenicienta o que la cigüeña trae a los niños, algo por el estilo. Así es. Mientras tanto, y es muy importante, antes de pasar al videito,
para no olvidarnos de lo que está pasando aquí. Nosotros también tenemos a nuestro presidente dando vueltecitas por Europa. Ahora está nada más y nada menos que en Italia. O sea, acaba de venir de Francia, vino desde Francia a los Estados Unidos y ahora volvió a salir para Italia. ¿Por qué demonios no aprovechó el viaje a Europa un poco para ahorrar, no? Por lo menos tiene sentido. Y siguió de Francia para Italia, que hubiera sido mucho más cerca. No, vino hasta acá, se tomó unos helados, regresa allá y cuando llegue, en cuanto se baja del avión, buscando dónde están los gelatos, porque lo otro es que el hombre es fanático a conseguir helado donde hay y no hay, a Silibet. Yo no sé si es que la leche la sienta mal o algo pasa, pero cada día es lamentable y es triste, señor, en serio. Es triste cómo se ve esta persona de deteriorado. El otro día que estábamos compartiendo unas imágenes, no las tengo a mano, cómo el señor en medio de toda una fiesta y la vicepresidenta bailando y todo esto, él estaba ensimismado así con la mirada como un robot que tú dices, pero ¿y qué pasó con este Sí, hombre? O sea, cosas, congelados. ya son cosas, vaya, que te digo, realmente da lástima y yo pienso que sin duda la primera dama tiene mucho de responsabilidad ahí de decirle, oye, ¿por qué no nos vamos para la casa? Nos vamos a descansar, ya tú no estás para esto, compadre. O sea, realmente ya es un abuso de verdad con el pobre señor ponerlo a estas alturas en estos trajines. Ya él no tiene cabeza para nada de eso. De hecho, déjame no Terrible. seguir comentando el tema porque ya me han comentado que en otras directas me han castigado por este tipo de comentarios de Nos han Hunty, de baneado. él, etcétera, etcétera. Y un poco no vamos a, pero realmente es increíble, Silvia. O sea, pasa ya de castaño oscuro. O sea, y es muy preocupante, por ejemplo, ahora cuando tenemos a una flota rusa metida en el Caribe que supuestamente van a hacer unos ejercicios militares en Cuba, al mismo tiempo tenemos este señor que no sabe prácticamente ni dónde está, Celibet. Y entonces, Así ¿qué es. pasa? Ay, perdón. Y entonces, ¿qué pasa? Que mientras tanto hay unos conflictos tremendos cuando la flota rusa termine los supuestos ejercicios militares que va a hacer, va para Venezuela y después no se sabe. O sea, realmente ahora mismo no se sabe qué va a pasar con esa flota. Ojo, no es que vaya a invadir Venezuela, ni que se vaya a quedar, ni en No, Cuba, ni... no, pero es que ya nosotros estamos completamente, tenemos muchas cosas que deberle a China y a Rusia. Pero lo otro es, Silibet, que ayer estaba viendo varios analistas y comentaban del tema también, que a mí me preocupa. No es solo que ellos abiertamente vengan y te desplacen un submarino nuclear de última generación. Hay quien dice, no, ya la gente no come el cuento de eso, los rusos no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, no va a pasar nada, ¿qué más va a pasar? Bueno, todo este tema. No, ya no solo es eso, el tema es también qué pueden haber traído en cualquiera de esos barcos para Cuba o para Venezuela. No hombres. Estamos hablando cualquier arma estratégica, señores, cabe en un maletín. Y estamos hablando que en los años 60 y pico, cuando desplazaron en Cuba los cohetes nucleares, la famosa de los misiles, señores, si le ve, eran unos cohetes que eran más grandes que mi casa. O sea, era una cosa enorme. Y Sí, sí. estamos hablando que vinieron los barcos rusos, se los desplazaron, los pusieron y prácticamente los tenían en posiciones de combate cuando los americanos lo descubrieron con un avión espía. De lo contrario, no los descubren. Y Así es. mientras tanto, los castristas en Naciones Unidas los presionaban y les decían, ustedes tienen armas nucleares. No, mentira. Eso es una infamia de los americanos, que no sé qué. Hasta tuvieron que mostrar las fotos de los aviones U-2 y decir, míralas aquí están todas estas armas. Pero fue a la cara. O sea, ¿qué pudiera pasar ahora cuando un arma estratégica, señores, cabe en una maleta? La puedes desplazar, vaya, entre 2 o 3 hombres. Es una cosa. Mira, aquí aprovecho, de hecho, para saludar a Helio Sanabria, que nos dice, buenas tardes para ustedes. Saludos desde Venezuela. Bueno, Pues un placer que nos estés viendo, Helio. placer, Muchísimas gracias por paisano. vernos. Gracias. Aquí tenemos a Anabé que nos dice, vino para que le pusieran sus medicinas. Bueno, muy probable también. Ahí tienes una buena Respuesta. justificación. Ujú. Y nos dice, Presi da vergüenza ajena a los ciudadanos de los Estados Unidos. Dice, no se debe ni de haberle enterado. Es infantil pensar que Biden está gobernando. Y eso es un gran tema, señores.
Pero bueno, de nuevo, un poco, Silibel, quiero compartirte el video donde los familiares protestan por el tema de los presos que están en huelga de hambre dentro de las cárceles venezolanas de más de 17, no sé si en Venezuela se le llama provincia o departamentos, como en Colombia o algo Provincias, así. sí, son Ok, provincias, estados. ok, pues provincia. Vamos a compartir, señores, el video para que lo vean, porque en definitiva, vista hace fe y es importante que vean esto. Cambio de mando en los servicios penitenciarios de Venezuela. El presidente Nicolás Maduro designó el martes a Julio García Serpa como nuevo ministro de la cartera, luego de que casi una cuarta parte de las prisiones del país comenzaran una huelga de hambre el domingo. García Serpa es abogado y diputado del Parlamento. Sustituye a Celsa Bautista, quien estaba en el cargo desde febrero de 2023. El funcionario dijo que atenderá las demandas de los reos, como redenciones de penas, denuncias de sobornos de funcionarios y retardo procesal. Según el ministro, en el país hay 44 centros penitenciarios. El Observatorio Venezolano de Prisiones asegura que 19 se encuentran en huelga, sin precisar el número total de reclusos en protesta. Se suman los detenidos en 6 anexos femeninos y en 30 calabozos policiales. Los reos también exigen medidas humanitarias y traslados a los penales de origen. Denuncian supuestos malos tratos de funcionarios, así como insuficiencia alimentaria y un hacinamiento general estimado en 200%. La población carcelaria en Venezuela se estima en unos 54,000 prisioneros según cifras oficiales. El gobierno intervino varias de las cárceles en huelga el año pasado para acabar con bandas criminales que operaban dentro de los recintos. Imagínate. Sí, bueno, fíjate Ya, que para fundamentarte esa información, Jadir, el gobierno el año pasado, que esto va mucho más allá de lo que podamos estar hablando, porque internacionalmente llevamos, se está escuchando y llevamos tiempo escuchando el tema de que el tren de Aragua está aquí en Estados Unidos, que el tren de Aragua exacto. estaba haciendo daño en Chile, pero ¿qué pasa? Con toda esta crisis, o sea, es que esta crisis de las cárceles no es nueva. Si nos vamos atrás, en el 2021, Maduro le ordenó a su esposa, a Cilia Flores, que por favor tratara de ordenar y de restablecer todo este sector penitenciario, y ellos hicieron un sistema judicial que terminó en un desastre, ¿no? Y la situación quedó así como todo y no se hizo más nada. Pero el año pasado, entonces el gobierno volvió a colocarle el foco, pero en este caso, pues a las cárceles donde trabajaban los pranes, ¿no? Y fue Ajá. cuando tomaron la cárcel de Tocorón y empezaron a movilizar todo ese poco de gente y digamos que dañaron la celda esta del tren de Aragua. Entonces los demás presos que quedaron los repartieron a estas otras cárceles y seis de estas cárceles quedaron sin presos porque no se volvieron a abrir. Entonces eso llevó al hacinamiento que hoy están peleando y están, digamos, sufriendo estas personas. ¿Qué pasa? Cuando el gobierno le mete la mano a estas cárceles, lo que hacen es conseguir, se encuentran con que las cárceles tenían piscina, bares, licor, droga, todo lo que sea, pero muchos de esos Dios mío. planes huyeron. Y por eso es que ahora nosotros estamos, y siempre se habla que en su momento Cuba lo hizo también, que envió una cantidad de delincuentes para acá y que lo Sí, mismo pasó ahora. Pero básicamente esa es la situación. O sea, no hay ningún tipo de control, le han dado esta situación, ha pasado de mano en mano y nadie ha hecho nada y aún sigue el gobierno haciéndose la vista gorda porque no han aceptado de que hay una huelga de hambre desde el día domingo, sino que lo que han hecho es cambiar de personaje y hacer como que si todo está funcionando normal, cuando no puedes mentirle en la cara al Estado teniendo, como al principio dijimos en el programa, teniendo periodistas en cada esquina. Los mismos familiares están haciendo su crítica. exacto, porque Maduro cree que solamente con cambiar a la ministra que se llama Celsa Bautista Ujú. por el señor Julio García Serpa como nuevo ministro de Servicios Penitenciarios, ya ella fue la chiva expiatoria
y ellos fueron los responsables. O sea, el camarada nunca se equivoca. El jefe No. jamás se equivoca, sino que son los subordinados quienes toman las malas decisiones, quienes meten la pata, y al final ellos son los únicos que terminan por pagarlo todo.